La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente. Hola, les damos la bienvenida a Interruptus 660, Pasado es Presente, su programa de divulgación y reflexión sobre la historia y las ciencias sociales. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a platicar sobre la representación de los hombres en el cine mexicano, un tema muy relevante en la actualidad en la que se están discutiendo y cuestionando los estereotipos de género. Pero antes que nada, quisiera presentar a mis compañeros de Interruptus 660 que nos acompañan el día de hoy. Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Emiliano. Contenta como siempre de platicar aquí en Interruptus 660 y también está aquí Misael Chaboya. Sí, pues todo bien también en un programita más de Interruptus 660 aquí en el fabuloso Instituto Mexicano de la Radio. Pues nada, también quiero presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Es mi querido amigo, el historiador Eduardo Zelaya, licenciado en Historia por la UNAM y actualmente es maestrante en el Instituto Mora. Junto conmigo es mi compañero de banca y estoy muy contento que esté aquí con nosotros para platicar sobre la representación de los hombres en el cine. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy agradecido por la invitación, y también emocionado por platicar de esto, que pues es un tema que me encanta estar hablando de eso. Y bueno, pues para comenzar y para abrir la plática del día de hoy, me gustaría entrarle con una pregunta que tiene que ver con justo las representaciones de los hombres y bueno, tiene que ver con cómo se han representado a los hombres a lo largo de la historia del cine mexicano. Hay un montón de imágenes que se han dado sobre los hombres, sobre quiénes somos, pero pues cómo se han dado y también por qué se han representado de esa manera a los hombres. Pues mira, el asunto de la representación es sumamente interesante porque pues estamos hablando de cultura, ¿no? La cultura de repente se piensa como un poco separada, como un reflejo de la sociedad, cuando en realidad es un asunto mucho más complejo. Digamos que la sociedad y los medios dialogan entre ellos para crear las cosas que se ven en pantalla. Entonces, no es tanto que los medios determinen lo que la gente piensa, pero tampoco es que la gente vaya directamente a pedir algo a los medios. Y por eso es que las representaciones de repente son un asunto un poquito espinoso de estudiar, porque puede ser idealizaciones, o puede ser sátiras, o puede ser de repente pues un discurso incluso moralino, como normativo de las cosas que deben de ser. En la historia del cine mexicano, por ejemplo, es muy notorio en la época de cine de oro el tipo de hombre que se buscaba que existiera en la sociedad. Era este hombre charro, a caballo, conquistador de mujeres, valiente, cantante, alburero, bien alcohólico, y que además traía a varias a sus pies, ¿no? Y al mismo tiempo, pues la contraparte femenina tenía que ser sumisa, obediente, quedarse esperando en la cabaña que regresara el revolucionario de la batalla, y era de cierta manera parte del programa cultural que se manejaba desde arriba, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, el muralismo de los 30, se rescata esta figura del obrero, del campesino como la fuerza, como el ciudadano que tenía que construir la nueva nación. Y eso también aparecía en las películas. Si bien pues ya en los 40, 50 no iban a caballo a luchar con Pancho Villa, sí se buscaba como mantener esta figura del hombre fuerte, que cargaba sobre sus hombros a la familia, a la nación, al proyecto modernizador que venía, ¿no? Y en la segunda mitad del siglo es otra cosa lo que vemos en los hombres, sobre todo en la década de los 70, que es el periodo que ahorita estoy estudiando, después de una revolución cultural, después de las protestas de ferrocarrileros, de los estudiantes, de los maestros, después de la revolución sexual, de las protestas por Vietnam, incluso del 68. Y también después del cine de oro, me imagino, ¿no? Exactamente, sí hay una ruptura porque digamos que la gente ya estaba aburrida de la misma historia. Y al mismo tiempo estaban llegando todas estas influencias de fuera, del extranjero, y surgió lo que se ha llamado el nuevo cine mexicano.
Este nuevo cine mexicano es más crítico, es más cuestionador, y una de las cosas que más se pusieron a cuestionar es el papel de los hombres en la sociedad. Y esto yo estoy encontrando que tiene cierta relación pues también con la crisis de la legitimidad política, con el fin del llamado milagro mexicano, con las represiones, sobre todo en los 60. Entonces empiezan a haber estos cuestionamientos, pero son mucho más profundos de lo que hoy podríamos llamar nuevas masculinidades. O sea, cuando uno escucha el tema nuevas masculinidades o escucha una presentación de libro o algo así, generalmente es libros sobre el ser gay o el ser bisexual. Y eso no es la nueva masculinidad, porque incluso dentro de los colectivos LGBT se repiten las mismas dinámicas de poder, de sumisión, de complicidad que pueden existir en cualquier ambiente social donde se hable de masculinidades, ¿no? Fíjate que ahora que lo comentas, cuando nos refieres a la época del cine de oro y cómo va cambiando el cine, yo creo que tu tema de estudio es tan amplio porque yo diría casi que cada película es un mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quisiera o me interesaría mucho que nos platicaras acerca de los tipos de figuras que se van representando en las películas que tú has estudiado, a lo mejor algunas recomendaciones también para que las vayamos a ver terminando de escuchar Interruptus 660. Pues mira, en el cine de oro lo más común es el melodrama. El melodrama lo traemos tatuado en el corazón los mexicanos y no es nada más de ahorita porque sí, todas las telenovelas son melodramas, toda la gran mayoría de las historias que vemos en el teatro, en el cine son melodramas, pero en el cine de oro sí era como el boom. ¿Por qué? Porque el melodrama es muy moral. Enseña qué hacer y qué no hacer y además es muy sencillo. Los personajes son muy planos. Incluso se les llama personajes unidimensionales o como de papel porque nada más les cabe una emoción. O sea, o es el villano o es la buena, o es la víctima o es el ampón y nada más. En este cine que te menciono, que empieza de los 60, tiene su boom en los 70 y en los 80 muere por ciertas circunstancias, son personajes mucho más complejos. Por ejemplo, ahorita estoy estudiando el cine de Arturo Ripstein, específicamente las obras que trabajó con José Emilio Pacheco, que son El Castillo de la Pureza. Muy maravilloso. El Santo Oficio, es Foxtrot y es El Lugar Sin Límites. Entonces, ahí sí hay... Sí. Peliculones buenísimas, pero también podemos irnos un poquito para atrás. Por ejemplo, Los Caifanes. Los Caifanes es una historia que cuestiona muchísimo los roles sociales, el género, incluso las clases sociales, por este personaje de Enrique Álvarez Félix que se pelea por el amor de su amada y la defiende a capa y espada contra el vicio y la perversión de los Caifanes, ¿no? Al final tenemos esa gran escena de la pelea, que dependiendo de a quién le vamos, quién que gane, pues como que dice mucho de nosotros, ¿no? Y esa película fue muy controversial, ganó un concurso de argumentos y por eso se pudo producir. Y ese fue como, no fue la primera, pero sí fue la que le dio el impulso a este cine crítico del que incluso Rodolfo Echeverría, el director del Banco Cinematográfico, de cierta manera se agarró para este proyecto de nuevo cine. Oye, pero ¿qué tipo de hombres podemos encontrar en esas películas? ¿Solo hay un tipo de hombres o hay muchos tipos de hombres? Mira, es un poco complicadillo hablar de tipos porque no son como modelos como tal, incluso en el cine. Sí hay cierta discusión, no tanto en el hombre como tal, sino en el rol que ejerce en la sociedad. Entonces, por citar un ejemplo, en El Castillo de la Pureza, pues tenemos la figura del papá que tiene a su familia encerrada en la casa porque no quiere que haya perversión, no quiere que el pecado entre, pero fuera es un pelagatos tal cual, nadie le hace caso, no puede vender el veneno para ratas que fabrica. Contrata prostitutas, mientras que a sus hijos los golpea por tener deseos sexuales, ¿no? Que son normales porque son adolescentes. Entonces ahí vemos como una discusión de realmente qué tanto el hombre ejerce o no el poder, o qué tanto se cree poseedor de ese poder que cree que ejerce, ¿no? Y pienso en El Lugar Sin Límites, que es también una película disruptiva en donde aparece el
típico macho mexicano, ¿no? Pero al mismo tiempo aparece una figura que es ruptura completamente, al menos en ese momento del cine, con la Manuela, ¿no? Exacto. Que no solo es el homosexual, sino el travesti, y que además hay una relación de amor, pero de mucho conflicto emocional, ¿no? Exactamente. Y es curioso que la Manuela es un personaje con poder. O sea, es la madrota del burdel, tiene un conflicto directo con su hija, con el macho, y además negocia con el cacique del pueblo. Entonces, no es como tal un personaje que no sea masculino, sí lo es, a pesar, y ahí está el juego, de que es homosexual y de que es travesti. Pues sí, suena súper interesante porque nos damos cuenta que hay muchas formas de ser hombre, ¿no? Generalmente pensamos que es una forma medio plana, ¿no? El hombre, el vato masculino sin sentimientos, medio pesado, pero no. Tenemos muchas formas de ser hombre, en donde también entra la comunidad LGBT, pero también los heteronormados, entre muchos otros ejemplos. Pero bueno, queridas amigos de Interruptus 660, es momento de ir a una breve pausa, pero antes quiero recordarles que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, a Twitter como @R_Interruptus, a Instagram y a Facebook como Interruptus Radio, así como a las redes sociales de Radio Ciudadana 660. Estamos hablando con el licenciado Eduardo Zelaya sobre la representación de los hombres en el cine mexicano y regresamos para el siguiente bloque. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Bueno, pues estamos de vuelta ya en este segundo segmento de Interruptus 660 y estamos conversando con Eduardo Zelaya sobre el cine mexicano y la representación de los hombres. Ha estado súper interesante esta parte del primer bloque en donde nos comentabas, bueno, pues cómo van cambiando también las formas de representación en función de cómo va cambiando la industria del cine. Pero, ¿qué pasa tras bambalinas? ¿Desde dónde? Ya nos platicaste un poquito, pero amplíanos un poco más. ¿Desde dónde se construye la visión o las imágenes o quizá arquetipos de distintos hombres en distintos momentos del cine? Van cambiando mucho, seguramente el cine de los 80s, 90s es completamente diferente, pero es una industria que tiene un desarrollo, creo que es único quizá en el mundo en el momento de cine de oro, después viene como un declive, después viene como un segundo aire y eso finalmente va alimentando las distintas tramas y las distintas representaciones. ¿Qué pasaría allí? ¿Desde dónde nacen estas figuras? Pues mira, los medios en México sí tienen mucha influencia del régimen político que está al mando. Es muy notoria, por ejemplo, la influencia de la política cultural en las primeras décadas del siglo, como les mencionaba, con el asunto del muralismo, con las novelas, con el tipo de autores que se impulsan. En los 40, 50, pues estemos en este asunto del ciudadano que queremos construir, que es moderno, pero también es obrero, pero también tiene ciertas influencias, pero no demasiadas. Y en los 60, con esta irrupción, digamos, de la nueva izquierda, de la juventud, que incluso se descubre a la juventud como un nuevo mercado, se empieza a dar este impulso a nuevas políticas. Cuando sucede lo de 68, con la activa participación de Luis Echeverría, que después es el destapado y es presidente, él crea una política que se llama la apertura democrática.
Este programa de cierta manera como una reconciliación con el pueblo, decir siempre estamos aquí como para protegerlos, para borrar lo que había pasado para que se nos olvidara. Y al mismo tiempo colocó a su hermano, Rodolfo Echeverría, el actor Rodolfo Landa, al frente del Banco Cinematográfico y creó una nueva política para impulsar nuevos directores y nuevos productores. Esto también respondía un poquito a los conflictos sindicales que había en el cine. Se eliminaron estos viejos productores que entre ellos se daban créditos y ellos decidían qué películas se hacían. Entonces, caciqueando como siempre. Pues sí, era un cochinero, ¿no? Lo normal. Y entró esta nueva generación que además eran estudiantes recién egresados del CUEC, que se había fundado poquito en los 60, ¿no? Se creó el concurso de cine experimental, este concurso de argumentos donde ganó Los Caifanes, y se da impulso a este nuevo cine que buscaba ser crítico, cuestionador, que se quería alejar del melodrama y además al mismo tiempo dar una impresión de en México no hay censura, podemos hablar de absolutamente todos los temas. Pero lo más curioso es que los mismos directores se autocensuraron, ¿no? Porque, pues sí, me das rienda suelta, pero no sé qué tan suelta está la rienda, ¿no? ¿Quién financia la industria del cine también? Sí, a fin de cuentas, el Estado seguía siendo quien ponía el dinero. E incluso hay un periodo que se le llama el cine de Estado, que es del 75 al 76. Cuando Echeverría de plano dice, nosotros vamos a decir qué se hace y qué no. Lo curioso es que al público no le gustó. O sea, sí estaban aburridos de la misma historia del charro de María Félix de Jorge Negrete. Les presentaron estas nuevas historias y dijeron, ay, qué aburrido. No quiero entrar al cine y ver las tragedias que vivo en el día a día. Y pues no pegó. El nuevo cine mexicano no pegó. Ahorita a la distancia sí vemos que son joyas y hacemos retrospectivas y las estudiamos y todo, pero en su momento no gustó para nada, ¿no? Y ahí es cuando lo que les mencionaba de los 80, cuando entra el siguiente presidente, José López Portillo, pone también a su hermana. Que fue al la gran frente, censora, ¿no? Exactamente, al frente del banco. Acaba con el banco, funda RTC y decide regresarle el poder a los viejos productores, porque los nuevos pues no le estaban haciendo. Y se apostó por películas taquilleras. O sea, sí dijeron, a ver, esto es una industria, tenemos que vender. ¿Y qué quiere la gente? Pues ficheras. Claro. Y historias de frontera. Esas sí gustaron mucho. Salió ¿Y es el Piporro? No, todavía no. Por ahí, digamos que es la misma corriente. Ok. O sea, ya habíamos tenido un Mecánica Nacional, pero Mecánica Nacional sí es muy crítico. O sea, sí tiene maravillosa un mensaje. También. Sí, es buenísima. Pero sí tiene un mensaje así de que, hey, vamos a revisar las cosas que hacemos. Y pues, por ejemplo, joyas como Risa en Vacaciones, como... Que llegó como hasta la 16, creo. Quién sabe cuántas son. Pues son herencia de este periodo de vamos a vender. Las ficheras que comentaste, que son como soft porno. Se consolida Vicente Fernández como actor, cantante. Exactamente, ¿no? Se hacen esta cosa de musicales raros con Pedrito, y Chabela y los Fernández. Monstruos. Pedrito Fernández. Por ejemplo, esta historia del terror de las vacaciones del terror, que también es una joya del kitsch, pero viéndolo en perspectiva ya como crítica, también es como decadencia del cine, porque yo creo que las hacían con muy poco presupuesto, a lo mejor en poco tiempo, no con tanto estudio, ¿no? Que es algo que se observa. Pero eran un gran éxito en taquilla, que a fin de cuentas era la política que se estaba buscando ahora en los 80, ¿no? Oye, Eduardo, y una pregunta. A mí me llama mucho la atención el vínculo entre el arte y, por así decirlo, la realidad, entre comillas, ¿no? ¿Qué tanta influencia tienen estas representaciones de los hombres en la realidad, en la vida cotidiana de los hombres reales? Pues, ¿sí son más liberadores o siguen siendo más opresivas? ¿Permiten pensar otras formas de ser hombres o pasan de largo? Pues mira, sí hay una gran influencia, como te decía, pues la cultura y los medios, el arte se van comunicando entre ellos. Y sobre todo, si analizamos las representaciones del hombre desde el poder, es una cosa mucho más interesante, ¿no? Generalmente pensamos que ser hombre pues es nacer con genitales masculinos y ser mujer pues lo mismo, ¿no? Bueno, no lo mismo. Genitales femeninos. Nacer con vulva, vagina y tener capacidad reproductiva. Exactamente. Ahora, eso es biológicamente. Socialmente es una construcción completamente diferente. A lo que le llamamos género. Exactamente. La creencia cultural es que el hombre manda. El hombre tiene derecho a ejercer poder y la mujer tiene que obedecer. Por lo tanto, un hombre masculino no es aquel que tiene barba ni se maneja con grosería, sino aquel que ejerce el poder. Si estamos manejando este discurso, que si se fijan en el cine de oro mexicano es constante,
va a pasar que todos aquellos que nacemos hombres sentimos que tenemos el derecho a ejercer el poder. Pero ¿qué pasa en una sociedad donde también hay raza y hay clase y un montón de otros elementos sociales? Pues que el 95% de esos hombres a los que nos han dicho que tenemos derecho a tener poder, no lo tenemos. ¿Y eso a qué lleva? A cierto tipo de frustración, a cierto tipo de desencanto con la realidad, y algunas de las maneras para contrarrestar esta frustración pues es la violencia. Y por eso la violencia es un problema que generalmente explota más en el género masculino, por este doble discurso de tienes que ejercer el poder, pero al mismo tiempo tienes que obedecer, no sé, porque eres pobre, porque eres de cierta raza, porque vives en cierto lugar, y al mismo tiempo se continúa diciendo a la mujer, tú debes ser sumisa porque no eres hombre. Oye, ¿y han cambiado en cierta forma estas representaciones del género masculino en las películas más recientes del cine? Sí hay cambios. Hay cuestionamientos, hay sobre todo te das cuenta cuando hay cambios, cuando hay reacción. O sea, cuando se habla de una película de no vayan a verla, de esto es una grosería, va contra los valores de la mexicanidad, es que ahí hay algo que se está cuestionando. ¿Cómo cuáles serían más o menos que hayan creado polémica para ir a verlas y también verlas con ojo crítico? Pues mira, una que a mí me gusta mucho, que la vi de morrito y a la fecha me sigue gustando, es Alicia antes del fin del mundo. Precisamente porque presentan una niña masculinizada. ¿Qué quiero decir con masculinizado? Que ejerce su poder. Por lo tanto, es una trastocación del orden y por eso es un personaje raro que no logramos entender, que hace cosas que si el personaje fuera masculino, sería como, ok, está harto de la sociedad, exactamente, como en Temporada de Patos, por ejemplo, que son niños siendo niños. Pero aquí es una niña que está cuestionando la sociedad, que cuestiona el capitalismo, que cuestiona las relaciones de género. Por lo tanto, ejerce cierto tipo de poder. Y en este discurso que se ha manejado tanto tiempo, pues es una niña masculinizada, a fin de cuentas, y rompe con los cánones a los que estamos acostumbrados. Ese es un ejemplo. Sí, muy bien, porque ha habido escandalización por cintas. Creo que tenemos ejemplos para aventar para arriba. Sí, bueno, a cada rato. Sí, en cierta medida por una sociedad que tiene muy arraigados valores muy puritanos del catolicismo, ¿no? Que vienen como de ideas muy tradicionales de lo que es ser hombre o ser mujer. Pero pues hay muchas cintas que lo cuestionan, ¿no? Y yo creo que la sociedad en cierta medida ha estado cambiando estos roles sexistas que son justamente pues una apuesta de desmontar esta idea del género y que no esté asociada a lo que llamamos, ¿no?, el sistema sexogénero, es decir, asociarle eso que decías, a cada uno de los sexos una cultura específica. Pues bien, yo creo que de esta forma vamos a ir cerrando nuestra emisión. Agradecemos mucho al Instituto Mexicano de la Radio por este maravilloso espacio en Ciudadana 660 y bueno, muchas gracias, Emiliano, por esta emisión. No, gracias a todos ustedes que nos escucharon y gracias a Eduardo Zelaya que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Misa, muchas gracias también. Claro, y también agradecer al buen Hernán Nájera, nuestro productor, y a Edgar Zárate en los controles técnicos. Gracias también al Instituto Mexicano de la Radio y nos escuchamos en la próxima emisión Interruptus 660, el pasado es presente. Interruptus 660. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus 660. Pasado es presente.